El calor de la tarde se sentía en las calles empedradas de Toledo, donde cada rincón guarda historias de tiempos pasados. Era una ciudad que me había visto crecer, pero en ese momento me sentía atrapada en la rutina. Las festividades se acercaban, y el bullicio de la gente me recordaba lo que había sido mi juventud. La vida parecía deslizarse entre mis dedos mientras observaba a los demás disfrutar. Mis días transcurrían entre las responsabilidades del hogar y el trabajo, un ciclo repetitivo que se había vuelto monótono. A veces miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Había perdido parte de esa chispa que alguna vez me definió. Las risas de mis hijos resonaban en casa, pero incluso su alegría no lograba llenar el vacío que sentía por dentro. Una invitación llegó a mis manos, una fiesta en una taberna local, un evento al que asistirían amigos y conocidos. La idea de salir me emocionó y asustó al mismo tiempo. ¿Qué podría ofrecer yo en medio de tanta juventud? Sin embargo, decidí que era hora de romper con la monotonía y acepté ir. La noche llegó con un aire festivo. Las luces colgantes iluminaban los rostros sonrientes, y el aroma a tapas recién hechas llenaba el ambiente. Me dejé llevar por la música y las conversaciones, intentando disfrutar del momento. No pasaron muchos minutos antes de que notara su presencia, un joven invitado con una sonrisa contagiosa que parecía iluminar todo a su alrededor. Nos cruzamos varias veces durante la velada, intercambiando miradas furtivas. Había algo en su forma de reír y moverse que capturó mi atención. Era como si el mundo se detuviera cuando nuestros ojos se encontraban. En un instante nuestras miradas se sostuvieron más tiempo del habitual, sentí un cosquilleo en mi interior. En algún momento él se acercó para ofrecerme una copa de vino tinto. ¿Te gusta este lugar?, preguntó con una voz suave y amigable. Asentí mientras intentaba ocultar la confusión que comenzaba a invadirme. Conversamos sobre trivialidades mientras el ruido a nuestro alrededor se desvanecía poco a poco. La atracción era palpable, cada palabra compartida parecía tejer un hilo invisible entre nosotros. Hablábamos con despreocupación sobre los planes para las festividades venideras, pero detrás de esa conversación ligera había una tensión sutil que crecía con cada risa compartida. A medida que avanzaba la noche me di cuenta de lo lejos que estaba de mi vida cotidiana, era liberador sentirme deseada nuevamente. Sin embargo, también surgió una inquietud en mi mente: ¿qué significaba todo esto? La idea de involucrarme con alguien tan joven era aterradora e intrigante al mismo tiempo. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, pero mi mente estaba ocupada pensando en ese encuentro inesperado. Cuando llegó el momento de despedirnos, él me miró directamente a los ojos y dijo: «Me encantaría volver a verte». Su sonrisa era genuina y llena de posibilidades. Mientras caminaba hacia casa bajo las estrellas brillantes, no podía dejar de pensar en su rostro juvenil y su risa contagiosa. La decisión estaba clara: asistiría a otra reunión si él estaba allí nuevamente. La incertidumbre crecía dentro de mí. Por un lado estaba emocionada por lo desconocido y por otro lado temía lo que eso podría significar para mi vida. El camino hacia casa fue más largo esa noche, cada paso resonaba con preguntas sin respuesta sobre lo que quería realmente para mí misma en esta nueva etapa de mi vida. La rutina diaria parecía ahora insufrible comparada con esa chispa inesperada. Al llegar a casa, mis pensamientos seguían girando alrededor del joven desconocido mientras trataba de dormir. ¿Cómo podría haberme sentido así? Esa atracción era un lujo prohibido, sin embargo, no podía evitarlo. La decisión ya estaba tomada: volvería a buscarlo en la próxima reunión sin importar las consecuencias o lo que pudiera significar para mí misma o para mi familia. Mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad del cambio. Algo dentro me decía que debía seguir adelante aunque eso implicara arriesgarme mucho más allá del mero deseo físico. El eco del bullicio festivo aún resonaba en mis oídos mientras cerraba los ojos y soñaba con lo desconocido. Sabía que esta historia apenas comenzaba y prometía ser mucho más complicada de lo imaginado. El día de la siguiente reunión llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Toledo parecía brillar más intensamente, como si la ciudad misma supiera de mi secreto. Las calles empedradas, llenas de historia, me parecían un laberinto en el que me perdía y me encontraba a la vez.
La idea de volver a verlo despertaba en mí un torrente de sensaciones contradictorias. A cada paso mi mente se llenaba de preguntas: ¿qué diría si lo veía? ¿Cómo manejaría el hecho de que era amigo de mi hija? Al llegar al lugar del encuentro, el ambiente festivo me envolvió. Risas y conversaciones se entrelazaban mientras los aromas de tapas recién preparadas llenaban el aire. Busqué su rostro entre la multitud, un gesto casi automático que revelaba lo mucho que había comenzado a ansiar su compañía. Y allí estaba él, sentado en una mesa con amigos, su risa resonando como música en mis oídos. Me acerqué con cautela, sintiendo como el corazón se aceleraba al cruzar miradas. Cuando finalmente nos encontramos, una chispa parecida a la electricidad recorrió el espacio entre nosotros. «Hola», dije con una sonrisa nerviosa. «Hola», respondió él, su voz suave y cálida. «¿Te gustaría unirte?» A medida que la conversación fluía, las palabras se deslizaban entre nosotros como si nos conociéramos desde siempre. Hablamos sobre trivialidades al principio, películas, música y los encantos ocultos de Toledo. Pero pronto las confidencias comenzaron a brotar sin que lo buscáramos. Compartimos anécdotas sobre nuestras vidas, nuestros sueños y frustraciones. «Me siento atrapado a veces», confesó él mientras miraba hacia el horizonte iluminado por las luces del atardecer. «La vida no siempre es lo que parece». Mis propias luchas emergieron en respuesta: «A veces creo que he dejado pasar demasiadas oportunidades». Cada palabra intercambiada se sentía como un hilo más fuerte que tejía nuestra conexión. Y entonces, en un instante robado por la magia del lugar y la intensidad del momento, nos besamos. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció, todo lo que existía era esa conexión pura e inesperada entre dos almas perdidas en sus respectivos laberintos. Sin embargo, al separarnos, una sombra se cernió sobre mí. La culpa comenzó a hacer eco en mi mente. Era inevitable pensar en mi familia y en las implicaciones de lo que acababa de suceder. La voz interna que siempre había estado presente ahora gritaba con fuerza: «¿Qué estás haciendo?». La noche avanzó y continuamos conversando, pero el peso de mis pensamientos no desapareció por completo. La atmósfera festiva alrededor nuestro parecía burlarse de mi confusión interna. Todos estaban felices e inconscientes mientras yo luchaba con mis propios demonios. Cuando finalmente decidí despedirme, sentí una mezcla de alivio y desasosiego. Había disfrutado enormemente del tiempo compartido, pero también sabía que había cruzado una línea difícil de ignorar. Al regresar a casa esa noche, los recuerdos del beso seguían girando en mi mente como un torbellino incontrolable. Me pregunté cómo podría haber llegado a ese punto. Nunca imaginé que algo así pudiera sucederme a esta edad. Mi vida cotidiana me esperaba con su rutina habitual: preparar la cena para mi familia y atender las responsabilidades diarias. Pero ahora todo parecía diferente, incluso las tareas más simples adquirían un matiz nuevo bajo la luz del secreto recién descubierto. Los días siguientes transcurrieron lentos pero intensos. Cada vez que veía a mi hija sentía un nudo en el estómago al recordar quién era realmente ese joven amigo suyo. Era imposible evitar pensar en cómo ella reaccionaría si supiera lo sucedido. Una tarde decidí salir a caminar por uno de los parques cercanos para despejar mi mente y reflexionar sobre todo esto. Los árboles frondosos ofrecían sombra mientras intentaba encontrar claridad entre mis pensamientos confusos. Sin embargo, cada rincón del parque parecía recordarme aquel beso robado, cada rayo de sol reflejaba su sonrisa. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado. Era él preguntando si quería volver a vernos pronto. Mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad. Por un lado deseaba profundamente tener otra oportunidad para hablar con él y explorar esta conexión aún más profunda, pero por otro lado estaba aterrorizada ante la idea del riesgo involucrado. «Nos vemos mañana», decía el mensaje simple pero cargado de significado. Tomé un respiro profundo antes de responder afirmativamente. No podía resistir la tentación ni ignorar lo que había comenzado entre nosotros. La noche anterior al encuentro programado fue inquietante. Pasé horas dando vueltas en la cama sin poder dormir mientras cuestionaba mis decisiones hasta el cansancio. ¿Era esto realmente lo que quería? La culpa seguía pesando sobre mí como una losa inquebrantable. Finalmente llegó el día esperado y me preparé con cuidado antes de salir hacia nuestro encuentro secreto.
El lugar elegido fue una pequeña taberna alejada del bullicio habitual donde podíamos hablar sin ser interrumpidos ni reconocidos fácilmente por conocidos o amigos. Al entrar vi su figura esperándome, sonreía al verme llegar y eso hizo que todas mis dudas parecieran desvanecerse momentáneamente. Nos sentamos juntos al fondo del local mientras pedíamos algo para beber y comenzábamos otra conversación cargada de significado. Sin embargo, no podía evitar sentirme inquieta ante cada palabra compartida. Cada risa resonante parecía abrir viejas heridas dentro mío relacionadas con decisiones pasadas y caminos no tomados. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si pudieras volver atrás?, preguntó él repentinamente mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso. La pregunta me golpeó como una ola fría. Realmente nunca había considerado esa posibilidad hasta ahora porque siempre había estado tan concentrada en cumplir expectativas ajenas. No sé, respondí honestamente mientras miraba hacia abajo avergonzada por mis propios pensamientos oscuros e inciertos sobre el futuro inmediato entre nosotros dos. Pero antes incluso de procesar completamente sus palabras o mis propias reflexiones internas sobre ellas, nuestros labios se encontraron nuevamente en un instante robado lleno de promesas silenciosas e incertidumbres palpables sobre qué camino tomar después. El tiempo pasó volando entre susurros cómplices hasta que nos dimos cuenta demasiado tarde. Habíamos estado tan absortos uno en el otro que olvidamos completamente cuán cerca estábamos del peligro real representado por nuestras circunstancias actuales. Las luces parpadeantes alrededor nuestro empezaron a atenuarse lentamente cuando decidimos salir juntos hacia la noche estrellada afuera. Sin embargo, algo dentro mío sabía perfectamente bien que este nuevo paso podría traer consecuencias inesperadas para ambos. Las estrellas brillaban con fuerza en el cielo de Toledo, un telón de fondo perfecto para la confusión que reinaba en mi mente. Caminábamos en silencio, el murmullo de la ciudad vibrando suavemente a nuestro alrededor. La adrenalina de lo prohibido me envolvía, y aunque sabía que debía ser cautelosa, una parte de mí anhelaba dejarme llevar por la emoción del momento. El joven, con su mirada intensa y su sonrisa deslumbrante, parecía entender mi lucha interna. Me llevó a un pequeño parque escondido entre las calles empedradas, donde la luz de la luna se filtraba a través de las hojas de los árboles. Allí, rodeados por la tranquilidad nocturna, el peso del mundo exterior se desvaneció por un instante. ¿Qué sueñas hacer en el futuro?, preguntó él, rompiendo el silencio. La pregunta me tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo sumida en mis responsabilidades diarias que había olvidado cómo soñar. Miré hacia el cielo y recordé mis anhelos perdidos, viajar a lugares lejanos, escribir un libro sobre mis experiencias o simplemente disfrutar de la vida sin ataduras. Sueño con libertad, respondí con sinceridad. Libertad para ser yo misma. Él asintió, sus ojos reflejaban una comprensión profunda. Compartimos nuestras vulnerabilidades mientras las horas se deslizaban entre nosotros como arena en un reloj. La conexión era palpable y cada palabra parecía acercarnos más. De repente el ambiente cambió. El miedo a ser descubierta se apoderó de mí como una sombra amenazante. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en las repercusiones que tendría este encuentro si alguien nos veía juntos. Pero antes que pudiera dar un paso atrás, él se acercó lentamente y nuestros labios se encontraron en un instante robado. El beso fue dulce y electrizante a la vez, una mezcla perfecta de deseo y temor. En ese momento no había más que nosotros dos, todo lo demás desapareció. Pero al separarnos, la realidad regresó como un balde de agua fría. La culpa comenzó a hacer mella en mi corazón mientras me preguntaba qué estaba haciendo. Esto no puede continuar, murmuré con voz temblorosa. Él tomó mi mano con ternura y me miró fijamente como si buscara una respuesta en mis ojos. No tienes que decidir ahora, dijo suavemente. Solo vive este momento. A pesar de su insistencia, sabía que no podía ignorar las consecuencias potenciales de nuestra relación clandestina. La idea de ser descubierta me llenaba de ansiedad, no solo por mí misma sino también por él y por aquellos que nos rodeaban. Mientras caminábamos nuevamente hacia el bullicio del festival cercano, sentí una mezcla abrumadora de emoción y miedo. Las risas y los gritos festivos resonaban como ecos distantes mientras luchaba contra los pensamientos contradictorios que invadían mi mente. ¿Qué significaría esto para mí? Para él.
La noche avanzaba rápidamente y pronto nos encontraríamos rodeados nuevamente por amigos y familiares, personas que nunca sospecharían lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. El dilema moral me atormentaba: ¿era egoísta buscar mi propia felicidad a expensas del bienestar ajeno? Al llegar al bullicio del festival, noté cómo los colores vibrantes iluminaban las caras sonrientes a nuestro alrededor, pero yo me sentía atrapada en una burbuja oscura donde solo existíamos nosotros dos y nuestras decisiones difíciles. Con cada paso hacia adelante el peso del secreto aumentaba. ¿Te gustaría volver a verme?, preguntó él mientras buscábamos un lugar donde sentarnos entre la multitud. Mis instintos me decían que debía rechazarlo. Era lo más sensato después de todo lo ocurrido esa noche tan intensa. Sin embargo, algo dentro mío deseaba ardientemente aceptar esa invitación. Sí, respondí finalmente. Pero debemos ser cuidadosos. Él sonrió al escuchar mis palabras. Su alegría era contagiosa, aunque sabía que debería haberme sentido culpable por ello. La promesa de otro encuentro encendió una chispa dentro mío que hacía tiempo había estado apagada. Mientras disfrutábamos del espectáculo pirotécnico sobre nuestras cabezas, recordé momentos pasados llenos de risas y amor compartido con otros seres queridos. Todo eso ahora parecía lejano e inalcanzable comparado con lo que estaba experimentando en ese instante presente junto a él. Al final del festival nos despedimos con un abrazo prolongado. Su calidez era reconfortante pero también aterradora al mismo tiempo. Al alejarme vi cómo sus ojos seguían fijos en mí hasta perderse entre la multitud. Ese gesto simple dejó una marca imborrable en mi corazón. A medida que regresaba a casa esa noche solitaria bajo las estrellas titilantes, reflexioné sobre lo sucedido. ¿Había tomado la decisión correcta? Los pensamientos giraban sin cesar mientras intentaba encontrar respuestas dentro mío, pero solo hallé más preguntas sin resolver acerca del futuro incierto que nos aguardaba. Las luces parpadeantes de Toledo parecían burlarse suavemente de mi confusión interna mientras cruzaba los umbrales familiares hacia mi hogar habitual donde todo parecía normal. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido esa noche. Algo había cambiado irrevocablemente dentro mío tras esos breves momentos compartidos con alguien tan inesperado como fascinante. La incertidumbre se cernía sobre mí como una nube oscura al entrar nuevamente en casa. Sabía perfectamente bien que este nuevo capítulo traería consigo retos imprevistos e inevitables. Un susurro interior me decía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis elecciones impulsivas. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero mi mente estaba nublada por la confusión. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Mientras caminaba por las calles empedradas de Toledo, cada rincón me recordaba a él, su risa, sus sueños compartidos, y ese beso que aún ardía en mis labios. La idea de un romance clandestino me llenaba de emoción y temor a la vez. Al llegar al café donde solía reunirme con amigos, una sensación de inquietud me invadió. Miré a mi alrededor, preguntándome si alguien podría adivinar lo que había sucedido entre nosotros. La presión social era palpable, el juicio ajeno podía ser implacable en una ciudad como esta, donde todos se conocían. Me senté en una esquina, con la vista fija en la puerta, esperando su llegada. Cuando finalmente apareció, mi corazón dio un vuelco. Se acercó con una sonrisa que iluminó el lugar y me dejó sin palabras. ¿Cómo has estado?, preguntó con un tono ligero que contrastaba con la gravedad de mis pensamientos. Su presencia era un bálsamo para mis dudas. Bien, solo pensando en lo que pasó, respondí evasivamente. La conversación fluyó entre risas y miradas cómplices, pero había un peso en el aire que no podía ignorar. Un amigo suyo entró en el café y lo saludó con familiaridad. ¿Qué tal? Te vi anoche en la fiesta, comentó casualmente y mi estómago se revolvió. La mención de esa noche encendió una alarma interna. ¿Habría más personas al tanto de nuestra conexión? El joven sonrió nervioso mientras su amigo se alejaba, dejando caer palabras que resonaban como ecos en mi mente. Lo siento, dijo él después de que el amigo se fue. No quería que te sintieras incómoda. Pero la incomodidad ya estaba presente, las dudas comenzaban a hacer mella en mi corazón. Decidí cambiar de tema y le pregunté sobre sus proyectos futuros. Hablamos sobre sus sueños y aspiraciones, cada palabra suya resonaba como música en mis oídos.
Era fácil perderse en su mundo lleno de posibilidades y esperanzas, lejos del peso de mis responsabilidades diarias. La tarde avanzó rápidamente y antes de darme cuenta, nos encontramos caminando juntos por las callejuelas del casco antiguo. El ambiente era mágico, las luces del atardecer reflejaban la historia antigua que nos rodeaba. En ese instante todo parecía posible. De repente se detuvo frente a una pequeña taberna adornada con flores frescas. ¿Te gustaría entrar?, preguntó con una chispa traviesa en los ojos. Acepté sin pensarlo 2 veces, necesitaba más momentos así. Dentro del local, el aroma a tapas recién hechas nos envolvió mientras compartíamos risas y confidencias entre bocados deliciosos. Cada palabra pronunciada era un hilo que tejía nuestra conexión más fuerte. En medio de esa atmósfera cálida, nuestras manos se rozaron accidentalmente y sentí una corriente eléctrica recorrerme. La noche avanzaba y decidimos dar un paseo por el río Tajo. Las luces reflejadas sobre el agua creaban un ambiente casi onírico. Todo parecía perfecto hasta que la realidad volvió a golpearme con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? Las preguntas comenzaron a asediar mi mente nuevamente. Mientras caminábamos juntos bajo las estrellas, él se volvió hacia mí y dijo: a veces siento que nadie entiende lo que realmente quiero. En ese momento vi su vulnerabilidad, era humano y frágil como yo misma lo era bajo la superficie. Todos tenemos nuestros miedos, respondí suavemente mientras nuestras miradas se encontraban intensamente. Sin pensarlo más me acerqué para abrazarlo, necesitaba sentir su calidez cerca de mí. Aquel abrazo pronto se convirtió en algo más profundo cuando nuestros labios se encontraron nuevamente. Fue un momento robado del tiempo, todo lo demás desapareció mientras nos sumergíamos en esa conexión inexplicable entre nosotros dos. Al final de la noche regresamos al lugar donde todo había comenzado, frente a la puerta del edificio donde vivía él temporalmente durante su estancia en Toledo. La tensión aumentaba entre nosotros mientras sabíamos que este momento debía llegar a su fin. Pasamos la noche juntos, murmuré casi sin quererlo mientras nuestras manos permanecían entrelazadas por unos instantes más antes de separarnos definitivamente. Él sonrió con timidez pero también con preocupación. Ambos éramos conscientes del dilema al que nos enfrentábamos al día siguiente, volver a nuestras vidas cotidianas cargadas de responsabilidades y expectativas ajenas. Nos veremos pronto, prometió antes de alejarse lentamente hacia su casa temporaria dejando tras de sí una estela de emociones contradictorias, deseo mezclado con miedo e incertidumbre sobre lo que vendría después. Regresé a casa sintiéndome dividida entre 2 mundos, uno lleno de rutina familiar y otro vibrante e impredecible junto a él. Cada paso hacia mi hogar parecía más pesado que el anterior mientras reflexionaba sobre cómo había llegado hasta aquí. El silencio reinante dentro de casa me recibió como un viejo conocido, las luces estaban apagadas y todo parecía estar exactamente igual, pero yo no era la misma mujer que había salido esa mañana para enfrentar otro día ordinario. Las horas transcurrieron lentamente mientras intentaba encontrar respuestas dentro mío respecto a lo sucedido aquella noche mágica pero inquietante al mismo tiempo. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Podría permitirme seguir adelante sin mirar atrás? Las dudas comenzaron a asediarme nuevamente cuando escuché el sonido familiar del teléfono móvil vibrando sobre la mesa del salón. Un mensaje inesperado iluminó la pantalla: he estado pensando mucho en nosotros. Mi corazón dio otro vuelco al leer esas palabras simples pero cargadas de significado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de responderle algo sincero sobre mis sentimientos encontrados, el sonido del timbre interrumpió mis pensamientos abruptamente. La incertidumbre regresó como una sombra amenazante al abrir la puerta. La fiesta se celebraba en una de esas casas antiguas de Toledo, donde el eco de las risas y las conversaciones se mezclaba con el aroma a tapas recién hechas. Al llegar, una oleada de emociones me invadió. La invitación decía que era un evento informal, pero yo sabía que la realidad era diferente. La gente me miraría, preguntándose por qué asistía sola. Sin embargo, el verdadero dilema era otro: ¿dónde estaba él? Me adentré en la sala principal, donde la música sonaba suavemente. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás.
La soledad me abrazó mientras buscaba entre las caras conocidas, esperando ver esa sonrisa juvenil que había iluminado mis días recientes. De repente lo vi al otro lado de la habitación. Estaba hablando con un grupo de amigos, su risa resonando como una melodía familiar. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar cómo había sido nuestro último encuentro. Esa noche mágica donde pasamos la noche juntos y compartimos secretos y sueños. Sin embargo, el temor a ser descubierta me mantuvo alejada. Mi esposo estaba en casa y no tenía idea de mis sentimientos ocultos. Cada vez que miraba hacia él, sentía un tirón en mi conciencia. La atracción por ese joven parecía un fuego incontrolable que amenazaba con consumir todo lo que había construido. Mientras intentaba disfrutar de la fiesta, me encontré con una amiga que no veía desde hacía tiempo. Su mirada inquisitiva me hizo sentir incómoda, sabía que algo había cambiado en mí. «Te ves diferente», dijo ella, sonriendo con complicidad. «¿Estás bien?» «Sí, solo, reflexionando», respondí evasivamente. La conversación fluyó hacia otros temas, pero cada palabra resonaba vacía comparada con lo que realmente ocupaba mi mente. La presión social se sentía como una cadena alrededor de mis tobillos, cada risa ajena recordándome mi situación. Al poco tiempo el ambiente cambió cuando vi a mi esposo entrar por la puerta principal. Su presencia era inesperada y perturbadora. Había decidido asistir a la reunión sin avisarme y ahora todo se complicaba aún más. El corazón comenzó a latir más rápido mientras él saludaba a los conocidos. El dilema se intensificó, ¿cómo podría mantener mi secreto? Miré hacia el joven nuevamente y nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que él volviera a su grupo de amigos. La conexión seguía allí, palpable e intensa como siempre. A medida que avanzaban las horas, me sentí atrapada entre dos mundos, el hogar familiar y esta nueva vida llena de posibilidades y emociones prohibidas. La música sonaba más fuerte mientras mi mente daba vueltas sobre cómo manejar esta situación sin levantar sospechas. En un momento dado, me acerqué a la barra para servirme una copa de vino tinto, necesitaba algo para calmar mis nervios. Mientras lo hacía, escuché fragmentos de conversaciones sobre planes futuros y viajes lejanos, cosas que parecían tan ajenas a mí en ese instante. De repente escuché risas provenientes del grupo del joven y no pude evitar girar la cabeza para mirarles nuevamente. Él estaba contando alguna anécdota graciosa y todos reían a carcajadas, su energía era contagiosa. Una parte de mí deseaba ser parte de eso nuevamente, quería dejar atrás las preocupaciones por un momento y simplemente disfrutar del presente sin pensar en lo que podría suceder si alguien descubriera nuestra relación secreta. Fue entonces cuando decidí acercarme un poco más al grupo para escuchar mejor lo que decían. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia ellos. Cada paso era como una traición silenciosa hacia mi vida anterior. ¿Y tú qué piensas?, me preguntó uno de los amigos del joven al notar mi presencia. ¿Te unes a nosotros? La pregunta fue un golpe directo al estómago, no sabía cómo responder sin revelar demasiado sobre mis sentimientos ocultos. Solo estoy disfrutando del ambiente, dije con una sonrisa forzada. Todo parece muy divertido aquí. Mientras hablábamos superficialmente sobre temas triviales, no podía evitar sentirme dividida entre dos realidades, la mujer casada y madre responsable frente a la mujer apasionada deseosa de explorar nuevas emociones. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegó el momento del brindis. Todos levantaron sus copas mientras alguien ofrecía unas palabras sobre la amistad y los buenos momentos compartidos. Yo levanté mi copa también, pero en lugar de brindar por ellos, pensé en lo que realmente quería, libertad para amar sin restricciones. Al final del brindis, el joven se acercó a mí con una sonrisa traviesa en su rostro. ¿Te gustaría dar un paseo afuera? Hay una vista preciosa desde el balcón, me sugirió suavemente. Mi corazón dio un salto ante su invitación, ese pequeño gesto significaba tanto para mí en ese momento lleno de incertidumbre. Sin embargo, también sabía que salir juntos podría levantar sospechas entre los demás asistentes si nos veían solos. Cuando finalmente accedí a acompañarlo al balcón, sentí como las miradas curiosas seguían nuestros pasos hasta salir al aire fresco nocturno. La ciudad iluminada ante nosotros parecía mágica,
Toledo brillando bajo la luna llena era un espectáculo digno de admirar. El silencio entre nosotros era cómodo hasta que él rompió con una pregunta directa. ¿Qué estás pensando? Te noto distante hoy. No sabía cómo responderle sin revelar todo el caos interno por el cual estaba pasando debido a nuestra relación clandestina y los remordimientos asociados con ella. Solo, es complicado, respondí finalmente. Hay muchas cosas en juego aquí. Él asintió comprensivamente mientras mantenía su mirada fija en mí. A veces es necesario arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos, dijo suavemente. No deberías sentirte mal por eso. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, deseaba creerlo pero sabía cuán difícil sería enfrentarlo todo si decidiera seguir adelante con este amor prohibido. Mientras contemplábamos las luces titilantes desde el balcón frío esa noche mágica en Toledo, entendí que cada elección tenía sus consecuencias. La incertidumbre continuó creciendo dentro mío como una tormenta inminente mientras pensaba en cómo manejar todo esto cuando regresáramos adentro. La noche se tornó más fría y el aire se impregnó de un silencio que parecía presagiar lo inevitable. Miré al joven a mi lado, su rostro iluminado por las luces de la ciudad antigua. La conversación había tomado un giro inesperado y ahora la tensión entre nosotros era palpable. Decidí que era el momento de hablar con sinceridad, de despojarme del miedo que había estado acumulando. ¿Qué piensas de todo esto?, pregunté, intentando mantener la voz firme. ¿Dónde nos estamos metiendo? Él me miró fijamente como si estuviera buscando las palabras adecuadas. No tengo todas las respuestas, admitió al fin. Pero siento que lo que tenemos es real. Las palabras resonaron en mi mente y me llevaron a reflexionar sobre mi vida, mis elecciones, y lo que realmente deseaba. La imagen de mi matrimonio apareció como un fantasma familiar, recordándome los momentos compartidos, pero también las decepciones que había acumulado a lo largo de los años. Pero hay tanto en juego, respondí, sintiendo como cada palabra se convertía en un peso más en mis hombros. No solo somos tú y yo. Lo sé, interrumpió suavemente. Pero no puedo evitar sentir que hay algo especial entre nosotros. El eco de su voz me hizo dudar aún más. ¿Era posible que esta conexión fuera suficiente para justificar el riesgo? A medida que el silencio se instalaba entre nosotros, una revelación emergió, no era la única con dudas. ¿Y tú, no tienes miedo?, pregunté finalmente. Él desvió la mirada hacia el horizonte. Por supuesto. Pero también tengo esperanza. Su sinceridad me golpeó como un rayo en medio de la tormenta interna que estaba enfrentando. La conversación continuó fluyendo entre nosotros, tocando temas profundos y vulnerables. Hablamos sobre sueños no cumplidos y anhelos ocultos, sobre cómo cada uno había llegado hasta aquí, a este instante robado en una ciudad llena de historia. A medida que la noche avanzaba, sentí una mezcla de emoción y pavor al pensar en lo desconocido. La posibilidad de dar un paso hacia adelante me aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. La idea de dejar atrás el pasado comenzaba a tomar forma en mi mente, era tentadora pero aterradora. Finalmente decidí dar ese paso hacia lo desconocido. Quiero explorar esto, le dije con voz temblorosa pero decidida. El brillo en sus ojos fue suficiente para hacerme olvidar momentáneamente todas las dudas que pesaban sobre mí. Pero mientras hablábamos sobre nuestros planes futuros y cómo podríamos vernos más a menudo sin levantar sospechas, una sombra se cernía sobre mí, los recuerdos del pasado siempre estaban ahí, dispuestos a interrumpir cualquier intento de felicidad. Esa noche regresamos al interior del apartamento donde la fiesta continuaba vibrante con risas y música. Cada risa resonaba como un recordatorio del mundo exterior del cual intentábamos escapar por unos momentos. Sin embargo, esa sensación de libertad se desvanecía rápidamente cuando vi a mi esposo conversando animadamente con algunos amigos. La culpa comenzó a asomarse nuevamente en mi pecho mientras intentaba actuar normal ante los demás. Sabía que tenía que ser cuidadosa, cualquier gesto podría levantar sospechas sobre mis verdaderas intenciones. Mientras trataba de mantener una conversación trivial con otros invitados, noté cómo él me observaba desde lejos, sus ojos llenos de complicidad y deseo oculto. Una parte de mí quería correr hacia él y olvidar todo lo demás,
otra parte sabía que debía ser cautelosa. La noche avanzó sin incidentes mayores hasta que finalmente nos encontramos nuevamente solos en un rincón apartado del salón. La tensión era palpable, ambos éramos conscientes del secreto compartido entre nosotros. ¿Cómo vamos a manejar esto?, le pregunté casi en un susurro. Él se acercó un poco más y tomó mi mano entre las suyas. No tengo todas las respuestas, repitió con sinceridad. Pero creo que debemos seguir adelante mientras podamos. Sus palabras resonaban con fuerza dentro mío, había algo reconfortante en saber que no estaba sola en esta lucha interna. Pero también sabía que cada decisión traería consigo consecuencias difíciles de enfrentar. El resto de la noche transcurrió entre risas fingidas y miradas furtivas hasta que finalmente llegó el momento de despedirnos. Mientras caminábamos hacia la puerta juntos, sentí una mezcla extraña, alegría por haber compartido esos momentos juntos y temor por lo que vendría después. A medida que nos alejábamos del bullicio festivo hacia la tranquilidad nocturna de Toledo, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de mí, realmente estaba lista para afrontar lo desconocido. Las dudas comenzaron a formarse nuevamente como nubes oscuras sobre nuestra relación incipiente. El joven rompió el silencio mientras caminábamos juntos por calles adoquinadas iluminadas tenuemente por faroles antiguos. Quiero verte pronto. Asentí sin poder articular palabra alguna, sabía lo mucho que deseaba eso también, pero el peso del secreto seguía siendo abrumador. Al llegar al final del camino donde nos debíamos separar, nuestras manos se encontraron una vez más antes de despedirnos. No olvides lo hablado, dijo él antes de alejarse lentamente hacia su destino incierto. Me quedé allí unos momentos mirando cómo desaparecía su figura entre sombras familiares mientras luchaba contra la sensación creciente dentro mío, el deseo ardiente por seguir adelante versus la responsabilidad aplastante hacia aquellos a quienes amaba realmente. Al volver al apartamento donde aún reinaban las risas ajenas, sentí como mi corazón latía desbocado ante la inminente decisión que debía tomar pronto. Continuar este romance clandestino o enfrentar las verdades dolorosas escondidas tras décadas compartidas con alguien más. El aire en el apartamento se sentía denso, como si cada risa y cada conversación fuera un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras me movía entre los invitados, la tensión en mi pecho aumentaba. Mi hija había mencionado al joven, su tono lleno de curiosidad y advertencia. No podía ignorar las miradas que se intercambiaban entre los amigos y familiares, como si todos supieran algo que yo intentaba ocultar. Cuando finalmente logré alejarme del bullicio, me encontré en el pequeño balcón que daba a las calles adoquinadas de Toledo. La luz de la luna iluminaba los edificios antiguos, creando sombras danzantes que parecían reflejar mi confusión interna. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó mi hija con un tono preocupado. Su mirada buscaba respuestas en la mía, pero no podía ofrecerle lo que no entendía ni yo misma. La presión de su pregunta me hizo sentir vulnerable. Sí, solo necesito un momento para respirar, respondí, intentando sonar convincente. Ella se acercó y se apoyó en la barandilla junto a mí, mirando hacia el horizonte. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Finalmente rompió el hielo. He notado que has estado diferente últimamente. ¿Hay algo que quieras contarme? La verdad me quemaba en la garganta. Quería decirle sobre mis sentimientos por el joven, sobre cómo su presencia había traído una chispa a mi vida apagada. Pero el miedo a herirla me detuvo. No hay nada de qué preocuparse, dije con una sonrisa forzada. Solo estoy reflexionando sobre algunas cosas. Mi hija asintió lentamente, pero su mirada seguía siendo escéptica. En ese momento, decidí cambiar de tema. ¿Y cómo va todo con tus amigos?, pregunté con un tono más ligero. Sin embargo, ella no se dejó engañar tan fácilmente y continuó insistiendo sobre mis cambios de comportamiento. La conversación se tornó tensa cuando mencionó al joven. ¿Tú lo conoces?, pregunté sin pensar. Sí, es amigo mío. Me parece un chico encantador, dijo ella con una sonrisa que rápidamente se desvaneció. Pero, ¿estás segura de que es apropiado? Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. ¿Es apropiado?
Esa pregunta me atormentaba desde hacía semanas y ahora venía de alguien que amaba profundamente. La culpa comenzó a apoderarse de mí mientras recordaba los momentos compartidos con él, esos instantes robados llenos de risas y confidencias. No sabía cómo responderle sin revelar demasiado. En ese instante una figura apareció al final del pasillo, la madre del joven. La vi acercarse con una expresión amigable pero inquisitiva. «Hola», dijo mientras llegaba junto a nosotras. No quería interrumpir. Mi corazón dio un vuelco al ver su rostro familiar y cálido, era como una señal del destino o quizás una advertencia encubierta. Solo estábamos charlando, respondí rápidamente para desviar la atención. La madre del joven sonrió suavemente antes de mirar a mi hija y luego a mí. «Sabes, he visto cómo ha cambiado tu vida desde que él llegó», comentó con sinceridad. «A veces es bueno abrirse a nuevas experiencias y sentimientos». Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, era como si hubiera captado mis dudas más íntimas sin necesidad de preguntar directamente por ellas. Sentí una conexión instantánea con ella, pero también un temor creciente ante lo que podría significar esa conversación abierta sobre nuestro romance clandestino. Mi hija observaba atentamente mientras la madre del joven continuaba hablando sobre los desafíos de ser madre y las decisiones difíciles que uno enfrenta al amar a alguien inesperadamente. Era un consejo sincero, pero también era un recordatorio doloroso de las responsabilidades familiares que pesaban sobre mí. El dilema crecía: ¿debería seguir adelante con este amor prohibido o priorizar lo que había construido durante años? La madre del joven pareció darse cuenta de mi lucha interna y decidió cambiar el enfoque. «A veces tenemos que elegir entre lo seguro y lo desconocido», dijo suavemente. «Pero recuerda siempre escuchar tu corazón, él sabe más de lo que crees». Sus palabras resonaban en mi mente mientras intentaba encontrar sentido a todo esto, el amor por mi familia versus el deseo ardiente por vivir algo nuevo y emocionante con alguien más joven e inesperado. La conversación terminó cuando mi hija sugirió regresar adentro para disfrutar del resto de la fiesta. Sabía que no podía seguir evitando la realidad por mucho tiempo más. A medida que caminábamos hacia el interior, sentí como la presión aumentaba nuevamente en mi pecho, cada paso era un recordatorio del camino incierto por delante. Al llegar al salón principal, las risas estallaban nuevamente alrededor nuestro mientras yo trataba desesperadamente de mantenerme presente en ese momento festivo. Sin embargo, mis pensamientos estaban lejos, viajaban hacia el joven y todo lo que significaba para mí: libertad, pasión e incertidumbre. A medida que avanzábamos entre los invitados, noté al joven al otro lado del salón hablando animadamente con unos amigos. Su risa resonó como música en mis oídos, era imposible no sentirme atraída hacia él nuevamente después de haberlo visto tan cerca hace solo unos momentos atrás. Sin embargo, antes de poder acercarme a él o incluso cruzar miradas furtivas como solíamos hacerlo antes, vi cómo su expresión cambiaba repentinamente al notar algo detrás mío. Su madre había entrado también al salón buscando compañía entre los conocidos presentes allí esa noche. El aire estaba cargado con tensión nuevamente. Sabía que cualquier movimiento podría desatar consecuencias inesperadas para todos nosotros involucrados en este triángulo emocional complicado e incómodo donde el amor chocaba contra las expectativas sociales familiares tradicionales arraigadas profundamente dentro de nuestra cultura toledana conservadora. El momento culminante llegó cuando escuché murmullos provenientes del grupo cercano donde estaba el joven junto a sus amigos. Parecían discutir acaloradamente sobre algo relacionado conmigo o nuestra situación actual sin saberlo realmente. ¿Qué pasaría si decidieran hablar abiertamente acerca de nosotros? El pánico comenzó a apoderarse lentamente mientras observaba sus gestos nerviosos e intercambios rápidos entre ellos hasta quedar atrapada nuevamente dentro de ese torbellino emocional donde todo parecía girar fuera control. La decisión estaba tomando forma ante mí: enfrentar esta situación ahora o dejarla crecer hasta convertirse en algo incontrolable más adelante. La carta llegó en un sobre sencillo sin remite y al abrirla, mis manos temblaron. Las palabras escritas con una caligrafía cuidada me atravesaron como un rayo. Él se estaba cuestionando nuestra conexión. ¿Es real lo que sentimos o solo una ilusión?, decía. El eco de sus dudas resonaba en mi mente, amplificando mi propia inseguridad. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un amor que podría ser efímero?
La tarde se tornó gris mientras paseaba por las calles empedradas de Toledo, sintiendo el peso de la carta en mi bolso. La ciudad, normalmente vibrante con su historia y cultura, parecía oscurecerse a mi alrededor. Los aromas a tapas y vino flotaban en el aire, pero no podía disfrutar de nada. La alegría que antes me proporcionaba este lugar ahora se mezclaba con la angustia. En un rincón del parque donde solía encontrar paz, me senté en un banco desgastado. Las hojas caían lentamente de los árboles, como si el mundo estuviera despidiendo algo hermoso. Reflexioné sobre cada momento que habíamos compartido, las risas, las confidencias, los instantes robados que parecían sacados de una película romántica. Pero ahora todo eso se sentía frágil. Una voz familiar interrumpió mis pensamientos. Era una amiga que no veía desde hacía tiempo. ¿Cómo estás?, preguntó con una sonrisa sincera que contrastaba con mi tormento interno. Intenté responderle con ligereza, pero la sinceridad de su mirada me hizo dudar. Estoy bien, murmuré al final, sintiendo que cada palabra era un intento vano de convencerme a mí misma. ¿Segura? Te veo diferente, dijo ella, inclinándose hacia mí con preocupación. No sé, hay muchas cosas en juego, respondí evasivamente. Mientras conversábamos sobre temas triviales, mis pensamientos regresaban a la carta y a su contenido inquietante. ¿Era posible que nuestra historia fuera solo un capricho? La idea me atormentaba y me hizo cuestionar cada momento vivido juntos. Al día siguiente decidí buscarlo. Necesitaba respuestas y claridad sobre nuestra situación antes de tomar decisiones precipitadas. El lugar donde nos habíamos encontrado por primera vez estaba lleno de vida. Los jóvenes reían y disfrutaban del ambiente festivo sin saber lo que yo cargaba dentro. Cuando llegué él ya estaba allí, apoyado contra la pared, como si estuviera esperando mi llegada. Su mirada se iluminó al verme acercar, pero noté una sombra de preocupación en su rostro. Hola, dijo con esa voz suave que siempre lograba calmarme aunque solo fuera por un instante. Hola, respondí apenas audible mientras buscaba las palabras adecuadas para romper el hielo tenso entre nosotros. Leí tu carta, finalmente confesé tras unos momentos incómodos en silencio. Sus ojos se ensombrecieron al escuchar mis palabras. ¿Y qué piensas?, preguntó sin rodeos. No sé si esto es real o solo una ilusión, admití sin poder evitarlo. Él asintió lentamente mientras sus labios se apretaban en una línea recta. Entendía mi dilema más de lo que quería admitir. A veces pienso lo mismo, confesó finalmente. El aire se tornó pesado entre nosotros, cada palabra era como un ladrillo añadido a la pared invisible que comenzábamos a construir entre nuestras emociones contradictorias. La atracción seguía presente, pero el miedo también había tomado asiento en nuestra conversación. ¿Y si esto termina mal?, le pregunté casi en un susurro. No tengo respuestas claras, dijo él mirando hacia abajo como si buscara las palabras perdidas entre las piedras del suelo. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados entre el deseo y la responsabilidad, entre lo prohibido y lo deseado con fervor. La conversación se tornó más profunda cuando comenzamos a compartir historias sobre nuestros pasados familiares y las expectativas sociales que nos habían sido impuestas desde jóvenes. Mis padres siempre esperaron mucho de mí, dijo él con tristeza en sus ojos. Nunca he sido el hijo perfecto. Me sentí identificada con su lucha interna. Yo también había sentido esa presión durante años para ser alguien que no era realmente yo misma ante los demás. Pero entonces surgió otra verdad inquietante: nuestras familias estaban conectadas más allá de este momento fugaz. Un viejo amigo mío había sido compañero de colegio del suyo, nuestros caminos habían cruzado antes sin saberlo. Esa revelación me llenó de inquietud. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? El ambiente cambió drásticamente cuando una figura conocida apareció detrás de él. Era su madre, quien caminaba hacia nosotros con paso decidido y mirada inquisitiva. Mi corazón dio un vuelco al ver su expresión. Sabía que no podría ocultar nada más después de este encuentro inesperado. ¿Qué hacen aquí?, preguntó ella directamente mientras cruzaba los brazos sobre su pecho, desafiando cualquier intento de evasión por parte nuestra. Ambos nos quedamos paralizados ante su presencia. La tensión era palpable y el silencio se volvió abrumador mientras buscábamos las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable.
La madre del joven observó nuestros rostros durante unos segundos eternos antes de continuar. He oído rumores. Su tono era grave y cargado de significado. Las preguntas comenzaron a agolparse dentro de mí. ¿Qué había escuchado? ¿Hasta dónde llegaría esta situación? Sentí como el suelo temblaba bajo mis pies mientras trataba desesperadamente de encontrar una salida a este laberinto emocional donde había entrado sin quererlo pero también sin poder evitarlo. Sin embargo, antes de poder responderle o siquiera articular algún tipo de defensa lógica ante su acusación implícita, ella continuó: no quiero que te hagas daño ni lastimes a nadie. Sus palabras resonaron como campanas lejanas marcando el final del tiempo para mí. Sabía que debía tomar decisiones difíciles pronto o arriesgarme a perder todo lo construido hasta ahora. El desenlace quedó suspendido en el aire como la bruma matutina sobre Toledo, incierto e inalcanzable mientras observábamos cómo nuestras vidas comenzaban a desmoronarse ante nuestros propios ojos.